Ustedes se estaba refiriendo, estaba hablando de los efectos políticos y cómo nos vamos construyendo, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención dentro no voy a hablar de los docentes en general, ni mucho menos de la Argentina, ¿no? Pero del ámbito donde estoy yo, del interior, por ahí es la despolitización, a veces en cuestiones que atañen a los propios intereses, ¿no? Por ahí no comprometerse a tomar una medida de fuerza o hacer una asamblea o por ahí solidarizarse. No sé, en Córdoba hace poco tuvimos una ley sorpresiva donde los aumentos para los jubilados se van a dar 6 meses después de lo que se le dan a los activos, y a los activos nos van a calcular la jubilación sobre el sueldo bruto, pero bueno, va a ser menos, no va a ser en realidad un 82% móvil. Y yo voy a hablar desde el interior y la verdad que mucho interés por ahí no hubo en las medidas de fuerza, y son cosas realmente que son serias, ¿no? Por una cuestión por solidarizarse con los que están en pasividad y otros por los propios intereses. Y a veces también, no sé, tendrá que ver con esto del orden del deseo de cambiar ciertas prácticas, ¿no? Usted hablaba también, por ejemplo, esto de la formación de las filas y de izar y atear la bandera constantemente, y que yo vea muy habilitados, al menos no están todavía espacios para ver si hay otro tipo de conformación. No sé desde qué lugar se puede hacer cuando falta ese interés. No sé, eso, porque creo que necesita ser algo colectivo, me parece. Bueno, a ver, en primer lugar, aclaro algo también por cómo empezaste presentando. Cuando hablo de los docentes no estoy haciendo juicios genéricos sobre todo, estoy tratando de pensarnos como categoría que me incluye, y siempre insisto, en estos casos uno termina siendo muy injusto con un montón de colegas que efectivamente están haciendo bastante más de lo que se ve, ¿no? Digo, no quisiera en ningún momento descalificar a ninguno de los compañeros. Y con respecto a la pregunta, algunas reflexiones. Insisto que me parece que eso es más la pregunta de todo el Congreso que de esta charla, pero primero, el ejercicio del poder es tanto individual como colectivo. A veces el poder de uno se logra enlazando con el poder y el espacio de acción de otros, pero a veces se logra con uno que sostenga su espacio de acción, incluso en el contexto del páramo donde hay otros que no lo sostienen. Y a veces la acción política requiere la voluntad de alguien que mantenga su deseo, su interés, incluso cuando hay otros que no lo hacen. Digo esto porque a veces también en la lógica o la ética docente frecuente es, bueno, cuando todo el resto lo haga me avisa que yo me sumo. Digo, en ese caso es muy difícil, es muy fácil, ¿no? Yo me sumo pero hay que ser el primero, ¿no? El que rompe un poco el orden de lo natural y empieza a pensar alternativas. Y también querría pensar que lo político, la despolitización del trabajo docente, no se da solo cuando no hacemos una marcha o no hacemos una huelga. Empieza mucho antes. Empieza cuando renunciamos a enseñar a un chico en la escuela. Empieza mucho antes. Cuando un docente que eligió la docencia porque todos cuando elegimos la docencia decíamos, yo quiero cambiar el mundo a través de la docencia. Pues yo quiero ir al aula, quiero enseñar, que los pibes aprendan y que de alguna manera puedan vivir de otro modo. Y después los mismos docentes nos estaban diciendo, y estos chicos, imagínate los padres que tienen, no le da la cabeza, ¿para qué le va a servir? Ahí hay una despolitización fuertísima de la tarea cotidiana. Un docente no solo actúa políticamente cuando va a la marcha, sino que actúa políticamente cuando enseña. Cuando enseña matemáticas, cuando ofrece herramientas de lectura, de escritura, ahí está actuando políticamente. Y es más, me parece que necesitamos recuperar la conciencia política del trabajo pedagógico permanente. Cuando definimos los recreos, cuando definimos qué hacemos con los símbolos y con los espacios del aula, cuando definimos qué espacio nos damos para hablar de estos temas en la escuela. Y yo creo que eso potencia también nuestra pregunta acerca de cómo salimos de la hora y vamos a la marcha y vamos al paro en ciertos momentos. Pero no pensemos solo en lo político como la intervención partidaria
porque eso me parece que es obviamente que es relevante y que forma parte de lo político en sentido estricto, pero querría sobre todo habilitar a pensar que estamos renunciando enormemente a nuestro potencial político cuando no entendemos el fundamento político de la enseñanza, de nuestros sentidos. Y estamos renunciando además, mucho más grave todavía, a nuestros propios sueños, porque ninguno de nosotros eligió la docencia para que el mundo siga como está. No conozco, jamás he conocido un maestro que diga, ¿para qué soy maestro? Para que el mundo siga tal como está, para hacer un engranaje del sistema y un títere del currículum. No conozco a nadie que haya empezado diciendo eso. Sí conozco a docentes que uno lo ve y dice, oh, me pareces eso. O que termina diciendo, no pude hacer más que esto. Digo, tenemos que recuperar aquella expectativa, aquel proyecto, aquella motivación, aquel deseo inicial que nos hizo estar acá. A eso me refiero, e insisto, también muchos docentes lo tienen perfectamente vivo, no estoy diciendo mucho de poco. Y con respecto, por último, a esta pregunta, a esto de la politización o no, también me parece importante que no lo veamos como categorías dicotómicas. No se trata de sí o no, hay grados. Obviamente que hay momentos y hay grados. Y hay como manchones de politicidad y manchones de apatía. Puede ser que en ciertos momentos se note más cierta preocupación, cierto deseo colectivo, y en otros momentos parece que desaparece, que estar atento. Pero a veces hay algo que lo vuelve a hacer renacer, y entonces es importante estar atento a eso. Digo porque si lo pensamos en términos de hay o no hay, existe o no existe, 1 o 0, muchas veces quedamos atrapados en no está pasando nada. Y yo creo que está pasando muchas cosas en el sistema educativo argentino. Tenemos que estar atentos a ver por dónde y en qué medida, ¿no? Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la identidad. Así como hablamos de enseñanza, aprendizaje, de ciudadanía, me quisiera meter la identidad, que es una palabra, una categoría siempre bastante problemática, dificultosa, porque además de ser una palabra elegante como ciudadanía, es una palabra muy confusa, y que a mi modo de ver muchas veces se torna tramposa. La noción de identidad no es originaria de las ciencias sociales ni de la política, es originaria de la lógica y de la matemática. Es originaria en los fundamentos del pensamiento filosófico, el pensamiento sobre todo de Parménides, cuando él plantea que A es A, que todo ente es igual a sí mismo, que todo ser es lo que es. ¿No? Cuando en estas primeras reflexiones sobre los logos aparece la noción de identidad como algo estático, inmutable, que nos permite considerar al mundo desde esa solidez de lo que no deja de ser, ¿no? Frente al pensamiento de Heráclito, que plantea todo fluye, no te bañas 2 veces en el mismo río, bañando de vez en cuando, que sea una vez, pero que no te bañas 2 veces en el mismo río. Parménides dice lo que es, ¿no? Y la identidad proviene de esa primera definición. ¿Qué ocurre con la identidad cuando se refiere a los sujetos y a las comunidades? Es una extrapolación, ¿no? De esa identidad lógica y matemática aparece la pregunta por identidad referida a los sujetos y a las comunidades. Y quisiera mencionar por lo menos 3 versiones de la identidad. Una es la versión premoderna, propia de las sociedades clásicas, en nuestra región de la época colonial, en Europa del antiguo régimen, que es la idea de que cada uno es quien es según sus condiciones de nacimiento. La identidad está en el origen. Y entonces, el hijo de noble será noble, el hijo de plebeyo será plebeyo. Si vieron El Rey León, recuerden que el leoncito la pasaba bárbaro con sus amigos hasta que se aparece en el cielo la imagen del rey muerto, el padre, que le dice, recuerda quién eres, versión premoderna de la identidad. ¿Qué está diciendo? Lo que eres, lo fuiste siempre, lo serás siempre. Podés olvidarlo, pero tenés que volver a ella. Muchas veces en las escuelas, cuando se habla de identidad, se habla en ese sentido de identidad. Teníamos identidad, pero después la perdimos, y el día que la recuperemos todo va a funcionar bien. La perdimos en la última mudanza de la escuela, tenemos que recuperar la identidad. De la identidad, como de los valores, frecuentemente se habla en tono tanguero. Identidad era lo de antes, ¿te acordás de la identidad? Ahora ya no tenemos identidad. No ese tono como apoyado en el farol de que hemos perdido algo que tenemos que recuperar.
Y yo creo que esa noción de identidad es una noción profundamente conservadora, es una noción retardataria. Tenemos muchos indicios de esa identidad en la vida cotidiana. Los argentinos, cuando insultamos a otro, no le decimos sos esto, le decimos sos un hijo de puta. Es decir, que desde tu nacimiento está la marca de lo que serás el resto de tu vida. Fíjense qué arcaico que es el insulto más cotidiano que tenemos, ¿no? De acuerdo a quién sos hijo, es un insulto estamental, ¿no? Previo a la modernidad. La versión moderna, la que aparece en nuestros tiempos en torno a la generación ilustrada, la Revolución de Mayo, es que cada uno es según lo que hace. Todos nacemos libres e iguales, pero nos diferenciamos según lo que hacemos, ¿no? Recién cantábamos el himno que dice, que habla del trono a la noble igualdad. Eso se escribió en 1812 y está diciendo somos iguales. Entonces la identidad no está en el nacimiento, todos somos iguales de nacimiento. Pero diferiremos lo que llegamos a hacer a partir de lo que hagamos, a partir de nuestro mérito. Esto que es una enorme conquista con respecto a la identidad premoderna, es también una identidad que genera las condiciones de la desigualdad social. Porque pareciera que según lo que hacemos, llegaremos a ser ricos o llegaremos a ser pobres. Y entonces, si no ha llegado a cierto estado de la vida, debe ser porque te ha faltado mérito. Entonces también somos lo que hacemos y nos tenemos que hacer cargo de que no hemos hecho suficiente. Y una tercera versión, que podríamos llamar posmoderna o más reciente de modernidad, es la que encontramos, por ejemplo, en el pensamiento de Paul Ricoeur, que es somos lo que hacemos y los relatos que nos damos acerca de lo que hemos hecho. Somos lo que hacemos y los relatos que construimos acerca del recorrido que hemos realizado. A mí me parece que ahí hay una noción mucho más interesante de identidad. En primer lugar, porque dejamos de lado una identidad esencial, partimos de la base que la identidad se construye permanentemente, pero no solo se construye, sino que podemos reconstruirla yendo hacia atrás e hilvanando de modo diferente nuestra lectura del recorrido. No diría que la Argentina ha perdido la identidad y que tenemos que recuperarla. Somos todo lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Los argentinos somos la Revolución de Mayo, y somos la campaña del desierto de Roca, y somos el peronismo, y somos la dictadura militar, y somos la lucha por una toma de democracia, y somos la crisis del 2001, pero también somos el relato que podamos hilvanar con todo esto, tratando de ver qué posición tomamos hoy frente a esto que nos ha ocurrido o que hemos hecho a lo largo de nuestra historia. También en términos personales, cuando uno va a un psicoanalista, el psicoanalista no cambia nuestro pasado. Lo que pasó, pasó. Está ahí atrás. Los hechos son inmodificables. Pero sí podemos cambiar nuestras interpretaciones y nuestras valoraciones. Podemos construir un relato diferente acerca del pasado. Y precisamente el trabajo del psicoanálisis es revisar el relato que nos damos. Porque ese relato es el que configura nuestra identidad del presente y ese relato que podría configurarnos de otro modo. Por eso también cuando hablábamos recién de la acción política, me refería a cómo leemos quiénes somos y lo que podemos hacer. ¿Qué relato nos damos acerca del lugar que ocupamos en el mundo? ¿Qué relato nos damos acerca del margen de acción que tenemos? En ese sentido, la identidad sí puede ser una categoría interesante. Y entonces, si cuando hablamos de educar la identidad nos referimos a cristalizar tradiciones e ideas del pasado, es decir, nosotros somos la canción tradicional tal como se cantaba hace 200 años, digo no, los argentinos también somos un montón de otras cosas, y somos la cumbia villera, y somos lo que estamos haciendo ahora, y somos nuestro presente, que incluye todo aquel recorrido anterior. Y es interesante también en la música anterior cómo aparecían ritmos tradicionales con letras de la década del 70 y tocadas con guitarra eléctrica. Eso quiere decir que no está cristalizado el pasado tal como estaba en el pasado, sino que está recreado, reconstruido, hilvanado en función de nuevas formas de expresión. Y entonces me parece importante que podamos pensar la identidad como algo siempre indeterminado y siempre abierto a nuevas construcciones.
En ese sentido, a diferencia de lo que diría Parménides, no somos lo que somos lo que vamos siendo. Somos lo que elegimos ser a lo largo de nuestra historia y los relatos que nos damos acerca del pasado y los proyectos que formulamos acerca del futuro. ¿Cómo construimos los sujetos nuestra identidad? La psicología nos dice que la construimos por procesos de identificación, como si fuéramos un hombre araña, vamos colgándonos de aquellos sujetos de identificación que decimos de chicos: me quiero parecer a mi papá, me quiero parecer a mi mamá, veo que el hombre araña no vuela, se va colgando. Y en algún momento también se descuelga y deja de estar colgado de un edificio para colgarse de otro. Y en algún momento deja de ser papá y pasa a ser un amigo, y deja de ser un amigo y pasa a ser un referente del rock, y deja de ser un referente del rock y pasa a ser un jugador de fútbol, porque vamos buscando lugares de los cuales enganchar nuestra construcción de identidades. Quiere decir que a lo largo de nuestra vida vamos buscando, vamos atravesando procesos de identificación que nos llevan a ir siendo quienes elegimos ser. Aunque también a veces hay impedimentos que nos constriñen, que nos dicen: podés colgarte de cualquier edificio, menos de este. O podés colgarte de los edificios de acá para allá. ¿No? Es como un hombre araña acotado. Cuando trabajen al final del congreso con Gabriela Ramos sobre sexualidad, van a retomar esta idea de las identidades sexuales y cómo esas identidades sexuales están en un proceso permanente de construcción y reconstrucción. Cuando éramos chicos, trataron de hacernos creer que solo podíamos ser varón y cierta manera de varón, mujer y cierta manera de mujer, y ahora estamos pensando que podemos mantener abierta la construcción de identidades sexuales. Y del mismo modo, esos lemas de educación política nos planteaban que para ser argentinos teníamos que hablar un único idioma, tener una única moral, tener un único sistema de creencias. Lo que estamos atravesando en las últimas décadas es la pregunta acerca de si podemos formar parte del mismo país teniendo creencias, hábitos, identidades diferentes. Y yo creo que ahí tenemos un desafío importante en las escuelas, porque la escuela fue creada para homogeneizar, para que todos sean ciudadanos del mismo modo. Y aquel que se apartaba de la identidad hegemónica, de la identidad configurada desde el Estado, había que sacarlo de la escuela o normalizarlo, a través de las redes de normalización.